Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar una huella digital en nuestro documento PDF, ¿ok? Tal y como estamos observando acá. Aparte de eso, también esta misma huella digital lo podemos insertar, miren, en nuestro documento de Microsoft Word. Y si lo queremos exportar a imagen sin fondo, o sea en el formato PNG, también lo podemos llevar, miren, acá a PowerPoint. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, a insertar nuestra huella digital en PDF, Word y PowerPoint, y luego de eso también lo podemos exportar esta misma imagen pero sin fondo, para que ustedes lo puedan utilizar en cualquier otro programa. Bien, vamos a comenzar con esto, pero antes quiero que observen acá que tenemos un rectangulito, miren, en blanco. En realidad eso es para proteger la identidad. Y aparte de ello, miren, la huella digital tiene que estar sin fondo, ¿ok? Miren cómo pasa y podemos observar la línea negra atrás, ¿no? Esto significa que no tiene fondo nuestra huella digital. Bien, los primeros requisitos que nosotros necesitamos, como número uno, lo voy a volver a escribir, es tener, miren, un tampón, ¿ok? Que nos va a servir para la huella. Ese tampón básicamente es la tinta que sirve para poner la yema del dedo y marcar tu huella. Miren, esta huella lo tienen que marcar en una hoja bond, ¿ok? Busquen, miren, recomendaciones, busquen una hoja que sea blanco, totalmente blanco, que no tenga nada escrito atrás para que no resalte o no sobrepase, y ahí ponen la huella tal y como estamos observando. Bien, una vez que ya tenemos la huella sobre la hoja en blanco, nosotros necesitamos escanearlo, ¿ok? Lo necesitamos escanear, o si no, la segunda opción sería tomarle una foto con nuestro celular. Le tomamos una foto con nuestro celular y luego lo enviamos a nuestro correo. Miren, yo lo tengo por acá, voy a dar un clic y miren, acá está la huella con la que vamos a trabajar, ¿ok? Esta es la foto que acabo de tomar con el celular. Yo le voy a descargar, miren, le tengo por acá, le voy a dar guardar archivo y está acá, ¿ok? Acá está, miren, le voy a copiar y lo voy a traer por acá. Esta, miren, es la imagen con la que nosotros vamos a trabajar y le vamos a quitar ese fondo blanco. Bien, se llama Mi Huella. Acá está, miren, le voy a cambiar de nombre, Mi Huella, ok. Voy a borrar esto para no confundirnos y enter. Ahora sí, yo voy a cerrar tanto el Word, voy a cerrar el Word, voy a cerrar el PDF, miren, voy a cerrar el PDF y voy a cerrar acá lo que vendría a ser el PowerPoint. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto. Podemos trabajar en realidad, miren, acá tengo un documento cualquiera. Yo voy a insertar acá la huella digital, ¿ok? Vamos primero con el Word y luego pasamos con el PDF. No se olviden que con el Word también lo pueden exportar después a PDF. O si no, pueden trabajar directamente con PDF, no hay ningún problema. Vamos primero con el Microsoft Word. Lo insertamos como si fuera cualquier imagen. Miren, nos vamos, pestañita insertar, parte izquierda superior, pestaña insertar, imágenes y este dispositivo. Vamos a buscar acá donde hemos guardado la imagen. Miren, lo tengo acá, acá dice Mi Huella, dos veces clic y miren, se me va a insertar. Acá lo tengo. Lo que vamos a hacer ahora es recortar toda esta imagen. Solo vamos a dejar donde está la huella, el rectángulo donde está la huella. Dos veces clic, nos aseguramos en estar en la pestaña formato de la imagen o formato de acuerdo a la versión. Y en la parte derecha dice recortar. Acá, clarito, recortar. Un clic ahí. Miren, vamos a recortar. Nos va a aparecer esos marquitos. Le recortamos, miren, de esta manera, ¿ok? Que quede la imagen o la huella en un rectángulo. De tal manera, miren, ahí quedó. Un clic fuera de la parte ploma que se acaba de mostrar. Un clic fuera y ya tenemos solamente la huella. A esta huella le vamos a dar clic derecho, miren, a la imagen, ajustar texto y le damos delante del texto. Un clic acá, delante del texto. Nuevamente, miren, ya se subió, clic derecho, ajustar texto y delante del texto. De esta manera la imagen se va a poner encima, ¿ok?
Y obviamente ya lo puedes mover libremente a donde tú quieras. Ahora vamos a pasar, miren, a cambiar de color a la imagen. Porque el fondo que tienen, miren, es más oscuro o más plomo que el blanco de la misma hoja de Microsoft Word, ¿no? Le damos clic derecho, le damos donde dice formato de imagen, un clic acá y a la derecha te va a aparecer, miren, estas opciones, ¿ok? Formato de imagen. Luego vamos a dar un clic donde dice imagen, acá en imagen, un clic. Luego de eso dice corrección de imágenes, miren, clarito está ahí, corrección de imágenes. Vamos a desplegar acá, vamos a abrir más opciones y vamos a tener solamente 3 opciones acá. Tenemos nitidez, brillo y contraste, ¿no? El brillo nos va a servir para cambiar el color de fondo. Miren, en brillo, como yo ya sé, le voy a poner, a ver, un 20%, miren, un 20%. Miren que ya cambió un poquito, ¿no? Pero no logro al color. Entonces le voy a poner un 30%, enter, y miren, como que ya está en el mismo color, ¿no? Ya se pierde, tal y como estamos observando, ¿no? Ya se pierde. Ahora, miren, nuevamente doy un clic y voy a seguir trabajando acá. Acá, miren, en correcciones. En nitidez, yo voy a jugar más o menos hasta lograr lo que estoy buscando, ¿no? Pero, como yo ya he realizado este trabajo, le puedo poner en un 40%, miren, en un 40%, ¿ok? Escribo 40%, miren, que se vuelve más negrito. Más negrito. Si no me gusta, lo pongo en un 50%. A ver, le voy a poner en un 50%. Podría ser ahí, ¿no? Acá en contraste, miren, como yo ya lo he movido acá las palanquitas, en realidad le podría poner en un 28%, ¿no? Miren, le voy a poner un buen 28% y tengo acá la huella. Si no te parece, nuevamente un clic acá y le quitas de repente entre nitidez y contraste. Entre estos dos debemos jugar. Yo le voy a poner 45, por ejemplo. Miren, 45. Me parece que está muy negrita. ¿Podría quedar ahí? Yo pienso que sí. Pero miren, hasta ahí solamente nos jugado con el color. Más no le hemos quitado el fondo. Miren, cómo tapa. Tapa el texto y tapa la línea, ¿no? Para quitarle el fondo hacemos lo siguiente. 2 veces clic a la imagen. Nuevamente acá, 2 veces clic. Tenemos que estar en formato de la imagen. Y a la izquierda dice color. Acá, miren, clarito dice ahí color. Un clic. Y luego de eso nos vamos donde dice definir color transparente. Al último, miren, definir color transparente. Un clic acá. Nosotros vamos a definir al color transparente a la parte blanca. ¿Ok? Así que le damos un clic, miren, a un cantito en una punta donde esté blanco. Un clic y nada más. Aparentemente no ha pasado nada. Pero miren que ya no tiene fondo, ¿ok? Miren, podemos observar, ¿no? Ya no tiene fondo, miren, ahí lo estamos viendo, ¿no? Ya no tiene fondo nuestra huella. Y esto, obviamente, miren, lo podemos poner, agrandar el tamaño y lo podemos poner donde nosotros querramos. Bien, esto es con respecto al Word. Lo mismo vamos a hacer, miren, con el PDF. Pero en el PDF nosotros necesitamos de un programa. Miren, el programa se llama, se escribe Adobe Acrobat Reader, ¿no? Pero se pronuncia Adobe Acrobat Reader, ¿no? Este es el que estamos observando acá. Miren, acá. Si no lo tienes, lo podemos descargar muy rápidamente. Pero normalmente la mayoría de computadoras sí lo tienen instalado por defecto, este programita, ¿no? Pero en caso no lo tengas, miren, yo lo voy a desinstalar rápidamente. Acá lo tengo. Lo voy a desinstalar, obvia esta parte, ¿ok? Lo voy a desinstalar para volverlo a instalar con las personas que no tienen, para las personas, perdón, que no tienen este programa. Bien, ahora sí, ya lo tengo desinstalado. Miren, se está desinstalando rápidamente. Y para instalarlo, nosotros vamos a ir, miren, acá. Google.com, para las personas que no tienen este programa. Donde también lo podemos buscar, miren acá. La parte izquierda donde dice escribir aquí para buscar, un clic, vamos a poner Adobe Acrobat y acá nos vamos a asegurar si tenemos o no tenemos el programa. Miren, ahí está Adobe Acrobat. En mi caso ya no lo tengo, lo acabo de desinstalar. Vamos a instalarlo rápidamente y voy a poner acá, miren, descargar en google.com y escribimos Adobe Acrobat Reader, ¿no? Reader.
Ahí lo tenemos. Descargar Adobe Acrobat Reader. Ponemos Enter. Miren, estamos descargando el programa. Y en esta página que dice getadobe.com, le damos un clic en la primera página que aparece. Y nos va a cargar la página. Y a la parte derecha, miren, dice Adobe Acrobat Reader DC. Le vamos a dar descargar. Acá abajito está, descargar. Vamos a esperar, miren, unos cuantos segundos. Hasta que esto empiece a descargar. Y luego lo vamos a pasar a instalar rápidamente. Ya lo tengo por acá por la izquierda. Miren, acá está. Voy a dar un clic para iniciar. Me va a saltar una ventanita, seguramente no lo ven, pero le dan, nos pregunta, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Le damos que sí. ¿Ok? Vamos a esperar unos cuantos segundos. Miren, recién ahora esto empieza a descargar, ¿ok? Yo voy a adelantar el video para no hacerles perder mucho tiempo a las personas que ya tienen instalado este programa. Y como pueden observar, ya se acaba de instalar, miren, el Adobe Acrobat, ¿no? Esto sería prácticamente todo. Le voy a dar terminar, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer, miren, es abrir nuestro documento de PDF, pero con el Adobe Acrobat. Ok, miren, yo tengo por acá el documento de prueba, clic derecho, le vamos a abrir con, miren, clic derecho, abrir con, y ahora sí vamos a trabajar con el Adobe Acrobat, ok, un clic acá, nos va a saltar ahora sí el programa. Miren, este es el programa, en realidad es muy sencillo, hasta más fácil diría que el mismo Microsoft Word. Le vamos a dar en no, miren, acá le voy a dar en no, y a la derecha, miren, a la derecha les va a aparecer lo siguiente. Miren, acá a la derecha lateral, les tienen que aparecer estas opciones que estamos observando. Nosotros vamos a buscar este que dice rellenar y firmar. Un clic acá. Miren, le vamos a dar un clic y les va a saltar estas dos opciones. Vamos a dar un clic donde dice rellenar y firmar. Un clic, miren. Y en la parte superior, miren, en la parte superior voy a cerrar esto para que no me muestre mensajes. Dice firmar. Un clic acá. Miren, yo ya tengo una huella que inserté anteriormente. Pero le voy a eliminar acá en el menos. Para que no esté acá, lo voy a eliminar. Y nuevamente le voy a dar en añadir firma. Un clic acá. Miren, les va a saltar la siguiente ventanita. Y le vamos a dar donde dice imagen. Un clic en imagen. Y vamos a buscar ahora sí nuestra huella. Miren, yo tengo acá la huella, pero yo necesito o necesariamente tiene que estar recortada para que no me aparezca esa parte superior. Miren qué es lo que pasa si le inserto tal y como está. Dos veces clic. Miren, espero un segundo, le doy a aplicar. Y miren, puedo insertar la huella por acá. Le voy a hacer más grandecita. Miren que me aparece la parte superior. Entonces necesariamente tenemos que tener la huella recortada. Miren, para eso rápidamente vamos a usar el PowerPoint, que seguramente todos lo tenemos. Escribimos acá PowerPoint y lo abrimos. Miren, vamos a abrir, ¿ok? Vamos a dar presentación en blanco. Solamente estamos abriendo el PowerPoint. Miren, le voy a dar nuevamente. Solamente estamos abriendo el PowerPoint para recortar la imagen. Ahora se van a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo. Le vamos a insertar como si fuera cualquier otra imagen. Insertar. Le damos en imágenes y este dispositivo. Vamos a buscar por acá. Miren, vamos a buscar. Acá está. Esta es mi imagen, ¿ok? Más pequeñito lo puedo hacer. Miren, dos veces clic a la imagen. Y nos vamos nuevamente donde dice recortar. Un clic acá. Y miren, y lo recortamos de tal manera que quede así, ¿no? Ahora sí, miren, ya lo tenemos. Lo podemos mover libremente, un poquito más grande o más pequeño. Y a este le damos, ahora sí lo vamos a guardar como imagen. Clic derecho y le damos donde dice guardar como imagen. Se dan cuenta que estamos utilizando el PowerPoint solamente para recortarlo y guardarlo como imagen. Clic derecho, guardar como imagen. Lo pongo en escritorio. Y yo voy a poner por acá, por ejemplo, huella recortada. ¿Ok? Miren, ahí está, huella recortada. Le doy guardar. Y ahora sí me voy acá. Miren, nuevamente. Aquí. Me voy a firmar. Miren, acá está, lo voy a eliminar. Lo quito. Y le doy en añadir firma. Un clic acá. Nuevamente, opción de imagen. Me voy a seleccionar imagen.
y busco, miren, ahora sí, la huella recortada. Acá está, huella recortada. Le doy en abrir, espero unos segundos y aplicar. Miren, esta huella lo voy a poner por abajo, por ejemplo acá. Con un clic lo suelto. Y a esto lo puedo hacer más pequeñito. Miren, más o menos el tamaño que ustedes desean, ¿no? Lo tengo ya insertado. Y acá arribita hasta lo puedo cambiar, miren, de color. Un clic acá, cambiar color. Y les va a saltar esta paleta. Miren, si le damos, a ver nuevamente, un clic acá, mantener, lo voy a quitar. Miren que se vuelve más negrito. Acá en este check. Miren, a ver, acá un clic. Acá dice mantener, miren, si lo quito, se vuelve más negrito. Si lo presiono, miren, lo voy a presionar, se vuelve un poco más opaco, ¿no? Le puedo poner color azul, miren, azulito. Le doy mantener color original. Miren, me vuelve a cambiar. Le puedo poner rojo. Miren, azul o celeste, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran. O puede ser un plomo, que no sea muy intenso. Y de esta manera nosotros, miren, ya tenemos nuestra firma insertada en nuestro documento PDF, ¿no? Lo voy a alejar un poquito. Mira, alejando ya se ve mejor, ¿no? Ahí está. Acá lo tenemos al 100%. Y esto lo pueden mover libremente donde quieran. Y cuando quieran volver a insertar la misma firma, se van acá, firmar. Y miren acá un clic. Y lo pueden insertar, a ver, un clic. Lo pueden insertar donde quieran. Se dan cuenta que ahora tengo dos. Una, dos. No quieres eliminar, un clic y suprimir. No te olvides que en la parte de la derecha, miren, acá en la parte de la derecha te van a aparecer estas opciones. Simplemente un clic donde dice rellenar y firmar. Nada más, acá miren, ahí está, rellenar y firmar. Un clic y en la parte superior le das en firma y le das en añadir firma, ¿no? Lo quitas y añadir firma. Y eso sería todo con respecto al PDF. Ahora vamos, miren, ahora vamos acá con el PowerPoint, que es más fácil aún. Miren, voy a copiar Control C, Control V para que vean la diferencia. Acá hacemos lo mismo que hemos hecho en Word, ¿no? Clic derecho, le damos formato de la imagen. Y a la derecha, miren, dice formato de la imagen. Un clic acá, en imagen, se van a corrección de imágenes. Y en nitidez, no se olviden, ya lo ponen más o menos 40%, ¿no? Calculando, miren, en brillo, para que les quede blanquito, lo podemos poner 30%. Y en contraste, para que sea más negrito, miren, 28%. Podría ser ahí. En realidad, acá ustedes pueden jugar, ¿ok? Lo pueden bajar libremente hasta que les quede exactamente lo que están buscando. Luego de eso, dos veces clic. Y lo vamos a quitar su fondo. ¿Dónde? Acá en color. Un clic. Y le damos abajito donde dice definir color transparente. No se olviden. Es acá la herramienta color. Bajamos y nos vamos a definir color transparente. En definir color transparente le vamos a decir que el color blanco sea transparente. Un clic en la parte donde no tenga ningún color, ¿no? Un clic. Miren que aparentemente no pasa nada, pero este ya, miren, queda de tal manera, ¿no? Ya no tiene fondo. Y obviamente te va a dar un mejor aspecto que una imagen que tenga un fondo blanco. Para exportarlo como PNG, o sea, sin fondo, miren, clic derecho, le damos donde dice guardar imagen como, y acá le damos donde quieran, por ejemplo en escritorio, ¿no? Miren acá, tipo, buscan este que diga PNG, ¿ok? PNG, vamos a poner huella sin fondo, le damos en guardar y ya tenemos, miren por acá está, a ver, huella sin fondo, no lo ubico, acá está. Miren, aparentemente no se ha quitado bien el color, pero sí esta huella te va a servir para cualquier otro documento. Ojo, siempre y cuando tenga el fondo blanco, ¿bien? Y esto prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte. Recomendaciones, que la huella, miren que la huella, nuevamente les digo, recomendaciones antes que me despida, es que la hoja sea totalmente blanca, donde ponen su huella, y no tenga escrito nada atrás para que no resalte o no malogre, en este caso, la imagen, ¿no? Y esto prácticamente sería todo. Bien, ¿algún comentario? Me lo dejas abajo.
Y no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.